15 minutos e um café. 2 convidados, um tempo limitado, um café e reflexões livres sobre práticas, teorias e pedagogias em forma de conversa. Manolo, Buenas tardes. lo mejor nombre para te presentar. Manolo, porque toda la gente sabe quién es. Todo el mundo me llama Manolo. Sí, Mi nombre real es Manolo. pero es efectivamente. Manuel, de su gracia, ¿cómo se dice? Manuel, que hace muchos años haciendo proyectos, construyendo proyectos de participación europea, de ciudadanía europea. Es como que el máster de los coordinadores de Erasmus. Y nosotros que estamos aquí como también representante de un agrupamiento de escuelas de Portugal que ha empezado ahora su trabajo en la construcción de proyectos, en la participación, porque nosotros tenemos una idea de para qué sirven los proyectos. Pero nada mejor que hablar con una persona muy experiente, experiente por los que he hecho y por también tener una idea. Y por eso te pregunto para empezar, ¿por qué la aposta en la construcción de proyectos europeos? A ver, Bueno, lo primero, gracias por estar aquí y por invitarme a hablar del tema. Para mí, la verdad es que siempre fue una idea que tenía en mente el conseguir que el colegio abriera sus puertas a otro tipo de actividades y culturas distintas. María Luisa Iglesias, que en ese momento se encargaba de los proyectos europeos aquí en Murcia, me avisó de estos proyectos europeos y la verdad es que fue como una llamada para algo que yo creí que no iba a ser capaz de hacer, pero al final funcionó muy bien, pero funcionó muy bien porque la idea es realmente brillante. Los colegios necesitan entender cómo funcionan otros colegios para mejorar. Sí. Los alumnos tienen que entender cómo funcionan otras culturas para entender mejor la suya y abrir su mente al resto. Conocer los desconocidos para agir sobre Claro, ellos. ahora mismo estamos en una etapa en la que los alumnos, y yo creo que los profesores también, estamos muy cerrados a unas ciertas ideas que son las que hemos tenido siempre. Y eso está generando problemas. Genera problemas en las escuelas por el trato entre los propios alumnos. Siempre creemos que lo que hacemos en nuestro centro tiene que ser lo mejor que se hace porque está muchos años ya. Pero cuando uno sale fuera y comparte cosas con otros colegios, con otros profesores y con otros alumnos, te das cuenta de realidades que te ayudan, que te enseñan, que te inspiran. Sí. Y eso engrandece a todo el mundo. Y yo creo que parte del problema de la educación actual, o mejor dicho, de cómo se comportan los alumnos ahora, viene fruto de que solo miran su propia realidad. Trabajar con proyectos europeos, entender que ellos forman parte de algo que es mucho más grande que su colegio e incluso mucho más grande que su propia región, su propio país. Les hace sentirse importantes, les hace que luego en un futuro posibles proyectos y trabajos fuera de España no les resulten extraños. Porque ese es también una realidad en España de mucha gente ir al extranjero para trabajar y todo eso. Claro, y curiosamente en lo laboral se considera una experiencia siempre muy valorada. Cuando tú tienes experiencia en otros países, siempre tu currículum incluso sube. Los proyectos de Erasmus, incluso, por ejemplo, cuando un joven cierra la formación, se va a trabajar y les dice que estuve en un proyecto de Erasmus, ¿eso es valorado? Es valorado sobre todo porque sabes que ese alumno ya se ha movido en otros ambientes y al final creo que estamos en una era en que el currículum sirve, pero la experiencia vale más. Sí. Si tú ya has contactado con otra gente, te has movido usando otros idiomas, conociendo otras culturas, tú ya sabes que esa persona tiene una mentalidad distinta. Sí. Y nunca vuelve a cerrarse a lo que es propio de tu región o de tu país. Corremos el riesgo de empequeñecernos. Y lo piensas que lo sirve también como que una tarjeta de visita, algo que te dice, mi experiencia es de esta y es buena. Y eso. De cara al colegio, por ejemplo, el hecho de saber que se participa en proyectos europeos ya es un valor añadido que tiene, porque educar se educa en todas partes. Sí. Y todo el mundo tiene buena intención.
pero cuánto te implicas en proyectos que no tendrías por qué hacer, sino que los haces porque quieres, porque sabes que son buenos. Sí. Eso es lo que te distingue, porque no es solo lo obligatorio, es lo que tú Y haces. dime, y cuando empezaste a hacer proyectos, tenías como la música y el trabajo en la orquesta, en el coro, y eso también te da a ti ese modelo de una orquesta funcionando con los variados instrumentos, Claro. y que hay que ponerlos a... El trabajo es parecido al final. Sí. Son instrumentos diferentes que tienen que coordinarse para hacer algo en común. Al final trabajar con culturas diferentes, con profesores diferentes, con rutinas diferentes, tienen costumbres distintas de trabajar y prioridades distintas. Esa unión, si consigues que cuadre bien, y yo tuve la suerte de estar de coordinador en los proyectos que llevé, es muy enriquecedor porque vas entendiendo qué necesita cada uno y qué está aportando cada uno al conjunto. Ese trabajo de maestro de la orquesta para coordinar los diversos instrumentos. Al final, sientes que llevas una batuta, aunque no tienes músicos delante, pero realmente el primero que organicé, que se llamaba European Chamber Music, era musical. Yo quería partir de algo que conociera muy bien, porque sabía que me estaba enfrentando a una actividad, a un tipo de trabajo que no había hecho nunca. Y dije, bueno, por lo menos que el contenido sí que lo tengamos claro. Y fue tremendamente enriquecedor ver cómo buscabas tú qué canciones le ibas a dar de tu país a otro país. Estaba trabajando con diversos países, sí, siempre con el tema de la música. Claro, se trataba de cantar canciones tradicionales de cada zona, pero no cantar las tuyas, algunas de tu país y otras de los demás. Porque también es importante. En conjunto, todo. Claro, unas veces llegamos a dar un concierto con una pantalla, un coro de Polonia cantando con nosotros en directo en el mismo sitio. Y fue una experiencia que yo creo que recordaremos para siempre, porque teníamos a cientos de kilómetros un coro trabajando en lo mismo que nosotros en directo. Coordinando la cultura, también las diferencias. Claro, y entendiendo que porque hay veces que te cuentan las cosas, pero verlas es otra historia. Cuando la gente vio al otro coro y vio cómo hablábamos unos directores con los otros en directo a través de una pantalla, pero decir, mira, en el otro sitio hay gente como nosotros trabajando en lo mismo que nosotros. Y lo piensas que para las personas que están conectadas, ¿hay algún cambio en sus vidas? ¿Lo sienten? Yo jamás he vuelto a ser el mismo. Sí. Claro, porque entiendes cómo tienes que trabajar mejor, cómo trabajar. La generosidad se multiplica por 1000. Sí. Porque además genera generosidad el ver que tienes que entender cómo trabajan las otras personas, entender sus métodos, ver cómo funcionan esos alumnos, que tienes un profesor que está muy acostumbrado a trabajar con su gente en su país y ese es el estilo en el que se hacen las cosas y funcionan bien, aunque sea distinto al tuyo, vienes con una cantidad de conocimientos que no se pueden aprender de otra manera. Sí, eso es. Solo hay esa manera. Oiga, dime que lo sé porque nosotros hablamos de allá. Para nosotros en Portugal, cuando empezamos, que estamos empezando en la escuela a hacer los proyectos, a tener maestros fuera para conocer los cursos, el job shadowing, ese tipo de trabajo. Y una de las cosas que los maestros nos dicen siempre es: mi inglés no es lo mejor, mi español no es lo... Pero tú tienes una historia que tiene que se contar. Tiene que se contar aquí. La historia que la primera vez que vas a hacer un proyecto te invitan para... Sí, claro, yo me metí de coordinador de entrada. María Luisa me dijo, haz un proyecto. Pero yo solo tenía los conocimientos de inglés de mi colegio y había dejado de hablar inglés, de estudiar inglés a los 17 años, no había hablado jamás inglés. Y de pronto me encontré no solo participando, sino coordinando un proyecto. Solamente hablando en inglés con todos los partners. Claro, lo había hecho escrito, pero cuando yo vi la primera reunión, el primer meeting en Italia, que iban a venir 17 profesores, yo jamás había hablado inglés. Nunca. Imagínate. ¿Lo hablo? ¿No hablo? ¿Hablo? ¿No hablo? Pero pues fue el milagro. Mi cabeza iba a una velocidad enorme, pero al final si quieres comunicarte te comunicas. He de reconocer que me defendí bien, la gente me entendía. Mi
colegio tiene un buen nivel, yo estudié con buenos profesores que me enseñaron muy Sí. bien hasta el punto de mirar el tiempo que pasó Sí. y yo el idioma lo conocía. Pero la práctica la coges en el propio proyecto. Hacerse Hablando, entender, intentando claro, comunicarte. no hay que ser perfecto, hay que Sí. ser Sí, eficiente. porque los otros, los italianos, de Letonia, los Eslovenia, Romania, también no son los Claro, mejores de hablar. nadie hablar tiene de el inglés como lengua natal, Sí. y eso hace que tú también te sientas más cómodo. Y había gente con mucho más nivel que yo y gente con peor nivel que yo, pero la voluntad era entenderse. Y como todo el mundo está interesado en lo que está ocurriendo, al final te comunicas La bien. comunicación Tienes que se hacerlo va de una a poder. cierta manera. Las imágenes ayudan mucho, la proyección con... Pero eso también va a ayudar a que la propia forma como se va a poner el problema, la cosa se torne más simple, Claro, que se simplifique si la lo puedo decir comunicación. con 3 palabras en vez de con 10, mejor. Sí, y Claro. te ayuda también porque obligate a hacer la comunicación más sencilla. Más eficiente, más sencilla. No tiene por qué ser el proyecto más sencillo, Sí. sino que tienes que La explicarte comunicación. mejor. Exactamente. Y también hay que tener paciencia, la misma paciencia que pudieron tener conmigo en algunos momentos. También, a lo mejor a gente que hablaba un poquito peor, pues tenías que repetirle las cosas más veces, pero lo importante es que la gente quiera trabajar. Sí. Y los proyectos europeos se hacen con gente que quiera trabajar, no con gente que hable inglés perfectamente. El inglés es una herramienta, pero una herramienta sin un motivo no sirve de nada. Sin embargo, herramientas peores, con una motivación grande y un objetivo claro, la produces tú, claro. la herramienta, pero también lo sé que un día en Polonia, Sí. en una entrevista de TV, te obligaran a hablar inglés también, ¿cierto? Sí, no lo sabíamos que íbamos a una entrevista en televisión y evidentemente yo no hablo polaco. Los profesores de Polonia eran encantadores, pero es verdad que fue una sorpresa de pronto encontrarnos en un plató de televisión y me ponen un auricular con una persona que me iba a ir traduciendo al inglés las preguntas que me hacían en polaco. Y claro, para mí era muy importante tener a la persona delante que me hablaba inglés, porque yo no controlaba el idioma muy bien. Y al entender que iba solo a oír una voz en mi oído, hablándome, traduciéndome en momentos, en un programa en directo. Pero es la magia de los proyectos europeos. Pues sales y al final, ¿qué haces? Sonreír y hacerlo lo mejor que puedas. Y me dices con eso que se lo acreditas, se lo crees que el proyecto es válido, Sí. lo comunicas. Te inspiras, sabes que tienes que ser bueno en lo que haces, pero bueno, con buen corazón y con una intención noble de lo que estás haciendo. Si la gente ve eso, te disculpa que no hables inglés perfectamente. Sí, se entiende lo que Claro, quieres. es la emoción, quieres conseguir una cosa y a lo mejor hay incorrecciones en el idioma, pero se te entiende perfectamente porque tienes muy claro lo que estás queriendo hacer. La gente entiende la idea que está más allá de un inglés perfecto. Por eso la gente tiene que animarse. Se puede hablar inglés regular y hacerlo muy bien en un proyecto europeo si tus intenciones son grandes, son buenas y eres inspirador a la hora de motivar también a los demás a que estén en tu proyecto. Una otra cosa, una de las obligaciones de todos los proyectos de Erasmus es, no sé si en español hay, diseminar la información, Sí, extender, ¿no? Sí. Compartir con otros. Claro. ¿Y cómo practicas ese tipo de compartimiento con tus públicos internos de los colegios de Murcia, de España? Hay una parte en estos proyectos europeos que yo creo que es fundamental y es la difusión de todo esto. ¿Cómo haces que Murcia se entere de lo que estás haciendo y lo valore? Sí. Porque es importante. Nosotros aquí nos recibió el alcalde en su despacho para conocer a todos los profesores que venían de fuera. Pues todo empieza dentro del colegio. Tienes que tener un colegio que valore lo que estás haciendo y que habilite los espacios y los tiempos para eso. Sabes que vas a tener profesores que van a viajar, sabes que vas a tener profesores que te van a traer a otros profesores a tu centro y eso es verdad que puede entenderse como una distorsión del orden habitual de un colegio, pero es una distorsión para mejorar. Sí, a medio, largo plazo. Claro, y yo creo que incluso en el inmediato. Hay veces que romper las rutinas ayuda. Hay veces que sientes que tu colegio es mejor porque estás trabajando con gente de sitios muy lejanos. Y cuando en el colegio se le da importancia, el siguiente paso que lo hace más grande es fácil. Porque
Si el colegio se lo cree, llamar a la prensa es sencillo, llamar a la televisión es sencillo. Tenemos un alcalde que está muy abierto a todo este tipo de cosas también y nos ayuda a todo eso. Si el colegio ha hecho una buena propaganda en todo eso, la presentación de cara a autoridades más altas es más fácil y al final crece solo. Y las personas en el colegio, no son los maestros, pero las personas que trabajan, los funcionarios, sienten como una amenaza tener personas de fuera caminando por allá. Al revés, al principio hay gente que se siente como abrumada, les asusta la sensación de esto se puede hacer, pero tengo unos compañeros que son inmejorables. Todo el mundo ayudaba y no solo viajando conmigo, porque es verdad que a lo mejor el viaje es un poco más atractivo, el ir a otros países, pero yo he tenido profesores trabajando a todos los niveles, sin pedir nada a cambio y solo por sentir que el proyecto mejoraba, porque sentían que estaban haciendo algo nuevo, algo distinto, algo bueno y algo grande. Y eso es fundamental para el Se guarda la memoria de todo, siempre se habla, siempre se... Siguen carteles puestos en el colegio, los CDs que grabamos en ese primer proyecto que era musical siguen estando ahí. En otro de los proyectos grabamos también otro CD porque era contra violencia de género para proteger a la mujer y se hicieron canciones originales. Estuvimos en Portugal cantando y presentando el disco. Grabamos una película, hicimos una coproducción con 6 países, con 6 colegios, trayendo actrices de primera fila nacional a trabajar aquí en Murcia. Todo eso mueve un interés por parte de los profesores enorme, pero antes y después de que ocurra. Al principio, cuando todavía no hay nada, ayudan a que crezca y cuando ya ha crecido, siguen ahí disfrutando del momento. Y lo sientes también que los alumnos, mismo que no participen directo, ¿lo ganan algo o es más para el maestro y todo? Sirve para muchas cosas. Los alumnos que participan, lógicamente, se enriquecen mucho de toda la labor que están haciendo según qué tema de cada proyecto. Les aporta cosas de conocimientos y de conocimiento de la cultura. Pero es que los alumnos que no participan, porque lógicamente mi colegio tiene 1.500 alumnos, no puedes implicarlos a todos, pero les encanta saber qué ha pasado. Cada vez que vuelven de un viaje, les gusta que les enseñen las fotos, qué es lo que se ha avanzado, qué es lo que se está creciendo. Cogen una sensación hacia ti diferente. Mi profesor trabaja con gente de otros países, no solo con la gente de mi colegio, ni de Murcia, ni de España. Se mueve fuera y para ellos es un orgullo saber que su colegio está implicado y les mueve para querer participar. A lo mejor en este no ha podido ser, pero en el siguiente proyecto quieren estar. Y eso también va a implicar la obligación de responderles, porque si no puede participar ahora y se te va a pedir que hay que crear otro. Oiga, Manolo, es muy bueno poder hablar contigo por tu experiencia, pero también por tu simplicidad de explicar las cosas. Y eso no te prometo una cosa, que tenemos que hacer un proyecto juntos. Por favor. Lo que sea. Seguro. Entonces, que la promesa se queda aquí. Se queda en pie. Gracias, Manolo. Gracias a vosotros.